Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a esta nueva sesión del curso de apologética. Los invito a que nos pongamos en oración para encomendarnos a nuestro Señor y también ofrecer este momento de estudio, de aprendizaje de la palabra de Dios para que a través de este conocimiento vayamos también aprendiendo más y acrecentando también el amor de parte nuestra hacia Dios y hacia la iglesia que Él fundó. Vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nuevamente buenas noches a todos. Gracias por conectarse en este momento. Pues vamos a iniciar para ir aprovechando el tiempo. Eh, Vamos a ver hoy, inicialmente, recuerden que estamos viendo temas, digamos como el tema principal, que es el más extenso, que es el que abarca la mayor parte del tiempo. Son temas, eh, concretos que ya Mili nos ha compartido el programa de lo que vamos a ir viendo en cada sesión y hay objeciones que son como temas pequeños, temas breves, que son solamente un pequeño aspecto de una objeción en el que encontramos la diferencia entre católicos y no católicos y vamos dando respuesta. Así es que déjenme les comparto la primera objeción que vamos a ver el día de hoy es sobre, sobre la cruz. Y bueno, empezamos con esta objeción. Como les he dicho hace un momento, es algo breve, es una objeción nada más. Sobre la cruz habría que decir muchas cosas. Todos los temas, incluso que vemos como objeciones, se pueden ver de una manera muy, muy amplia, pero sin embargo aquí los estamos reduciendo o limitando solamente a la parte de la objeción, de la parte apologética, ¿no? Para cumplir los objetivos del curso. Entonces, la objeción es la siguiente. ¿Por qué los católicos quieren tanto la cruz si fue el arma que mató a Jesús? Vean, esta de inicio está un poco tendenciosa la pregunta, ¿no? Pero realmente es una pregunta que nos hacen muchos hermanos no católicos. Y vamos a ver aquí dos aspectos. La primera es sobre el sentido de la cruz, sobre el significado de la cruz y por qué nosotros veneramos en la cruz de Cristo. Y la otra, o la otra parte de la objeción sobre el mismo tema será ya específicamente sobre los testigos de Jehová y ahorita les voy a decir en qué consiste. Bien, bueno, entonces la pregunta dice así, ¿no? ¿Por qué nosotros queremos a la cruz? Y bueno, la respuesta ahí la tienen. No fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Eso estamos conscientes. La cruz fue el instrumento para que Jesús pudiera salvarnos, la puerta que le permitió entrar en la gloria. De hecho, vamos a considerar nosotros a la cruz como la puerta para entrar, la puerta que utilizó Jesús para entrar en su gloria. Por eso dice Juan 12, 23 al 24, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria.
en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Entonces, ¿cuál fue esta puerta para que él pudiera dar fruto, para que él, mediante su muerte, pudiera darnos la vida eterna? Pues fue la cruz, precisamente. Entonces, fue un instrumento. Así fue el designio de Dios y bueno, la cruz nosotros la veneramos precisamente por lo que representa. Cada vez que yo veo una cruz, a mí me dice, a mí lo que me viene a la mente es recordar el amor tan grande que tuvo Jesús por mí, por toda la humanidad, por cada uno de nosotros, y murió en la cruz y por eso es que nosotros a través de la cruz nos dio la salvación. Entonces, ese es el sentido de la cruz, no es un arma. A veces lo toman de una manera muy equivocada muchos hermanos separados porque dicen, bueno, yo he escuchado de algunos hermanos que dicen, bueno, imagínate que con una pistola mataron a un ser querido tuyo y que tú la tengas ahí como algo, este, algo bueno, ¿no? Que te esté recordando algo algo que te causó mucho dolor, como la muerte de un familiar. Y en este caso no es así, ¿no? Porque la cruz, estamos hablando de la cruz material, la cruz fue el instrumento por el cual alguien dio la vida por mí. Entonces ya cambia el sentido. Entonces digo, pues si ese fue el instrumento que Dios quiso usar para que Jesús me diera vida a mí, pues bendita cruz, ¿no? Y el siguiente aspecto eso es lo que les decía, ¿no? Es semejante a la serpiente de bronce. eh, Creo que no hemos comentado ese aspecto, lo vamos a ver más adelante, en un tema adelante sobre la serpiente de bronce, pero adelantándome a lo que vamos a ver más adelante, es que la serpiente de bronce que encontramos en el libro de los números va a ser una figura o una prefigura, algo que va a prefigurar la cruz de Cristo, que va a ser también, al igual que la serpiente que fue levantada como señal de salvación para que salvara a los israelitas que habían sido mordidos por la serpiente. Recuerden esta escena del libro de los números que están en el desierto. Bueno, pues de la misma manera Jesús es levantado así en lo alto, en la cima de una montaña, en el Monte Calvario, para la salvación de todas las personas. También el arca de Noé es un símbolo de salvación, el arca de la alianza, en fin. Entonces, vean lo que dice el libro de la sabiduría. Bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Y lo que dice San Pablo a los Gálatas es muy interesante. Él no se siente orgulloso de otra cosa más que de la cruz de Cristo Jesús. Dice Gálatas 6:14, por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús. Vean, ese es un motivo de orgullo. Por él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, ese es el sentido de la cruz. San Pablo no lo veía como algo vergonzoso, como algo por lo que uno debería, este, sí, avergonzarse, sentir esta pena. Al contrario, nos sentimos orgullosos y es el motivo de la predicación de la iglesia, la muerte de Cristo, porque por medio de la cruz de Cristo nos dio la salvación al mundo entero. Ahora, el siguiente aspecto es con relación a los testigos de Jehová, hablando de la cruz. A ver, ¿es cierto que Jesús murió en un madero y no en una cruz? ¿Y a qué nos referimos? Vean, voy a pasar esta imagen. Miren, se ve raro, pero para los testigos de Jehová, la imagen de la izquierda que tienen ahí en su pantalla, así murió Jesús. No sé si ustedes lo habían visto en sus revistas, en sus libros, por donde sea. Esto es muy específico de esta agrupación, los testigos de Jehová. Para ellos, Jesús murió así. No murió crucificado, sino que murió colgado en un madero, como en un poste, con las manos unidas,
teniendo un solo clavo, uniendo las manos, el letrero ahí encima, así como lo están viendo en la parte de la izquierda. Así lo ven los testigos de Jehová. Eh, en el fondo yo digo que en general el padre de la mentira es Satanás, eso lo sabemos. Y yo cuando iba entrando a este mundo de la apologética y en general las cosas de Dios, yo caía en la cuenta, fíjense, testigos de Jehová específicamente, ellos creen y anuncian, andan predicando por aquí y por allá, que el infierno no existe, que la cruz de Cristo no es tal, que es un madero, que Jesús no es Dios, que la Trinidad no existe, que el purgatorio no existe, que Jesús no está en la Eucaristía, no aceptan la virginidad y la veneración de la Virgen María. Y ya ni se diga de los demás sacramentos, ¿no? La Eucaristía, la confesión, todos los demás sacramentos. eh, Le están quitando de verdad todos los que están cayendo en las redes, específicamente de los testigos de Jehová. Ya no hablamos de los mormones, la luz del mundo y los evangélicos y tantas otras agrupaciones. Pero los testigos de Jehová están quitando todas las herramientas, todo esto que he mencionado, estos aspectos, fíjense, le están quitando todas las vías, los canales, las herramientas, lo que Dios nos dio como ayuda para la salvación nuestra, para la salvación de nuestra propia alma. Imagínense pensar que el infierno no existe, te dejan desamparado a ti. Pensar que no debes adorar la cruz de Cristo, adorar o venerar, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a aclarar, ¿no? Cuando decimos adorar, nos referimos a adorar a Jesús, el misterio de la cruz. Cuando te dicen que no debes hacer este acto de veneración a la cruz de Cristo, también es un arma que tenemos nosotros, un arma en el buen sentido de que tenemos los cristianos contra el mal, contra el demonio, contra el maligno. Entonces nos están quitando todas las armas que tenemos para alcanzar la salvación. Y esto es grave, de verdad, porque hay tanta gente que ahorita en este momento que estamos compartiendo este tema, hay muchos católicos, nuestros hermanos, que se están haciendo testigos de Jehová en este momento, están dudando, están predicando ahorita en los testigos de Jehová. Por eso es importante tomar conciencia de esto. Pero regresemos, ¿cómo demostramos entonces nosotros, cómo podemos responder a esta objeción? ¿Es cierto que Jesús murió en un madero y no en una cruz? No es cierto. Cuando la Biblia usa la palabra madero, y en esta hay que aclarar que solamente lo utiliza en 4 ocasiones. Dos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y dos más en otros libros de la Biblia. Quiere decir que la cruz con la que fue crucificado Jesús era de madera, no era simplemente un palo o un poste. Ellos lo interpretan, al leer madero, lo interpretan como un poste y ya. No, se refiere al material con el que estaba hecha la cruz. Y vean, vamos a ver, este texto bíblico es muy claro. Mateo 27:37 dice que encima de su cabeza, y esto lo dice incluso la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía, ¿por qué lo habían condenado? Este es Jesús, el rey de los judíos. Dice que encima de su cabeza. A ver, volvemos a la imagen. ¿Cuál de las dos imágenes está el letrero encima de su cabeza? La cruz, claro. Si Jesús hubiera muerto así como lo presentan o pretenden presentarlo los testigos de Jehová, la Biblia hubiera dicho encima de sus manos. Además, también se habla de 2 clavos cuando Santo Tomás no estuvo en el momento en que Jesús se presenta con los demás apóstoles.
Santo Tomás dice, si no veo la marca de los clavos en sus manos, está hablando de clavos. En la imagen de la derecha, Jesús crucificado, ¿cuántos clavos hay en las dos manos? Dos clavos, plural. Si Jesús hubiera muerto como lo presentan los testigos de Jehová, así colgado, con las manos juntas, Santo Tomás hubiera dicho, si no veo la marca del clavo en sus manos, pensando que Jesús así habría muerto. Así es que, pues es un tremendo error lo que están predicando estos hermanos testigos de Jehová. Bien, esta es una breve objeción. Vamos a otra objeción. Esta, la que acabamos de ver, es específicamente, tiene que ver con los testigos de Jehová. Esta tiene que ver con algunos otros grupos. Les voy a compartir esta presentación. Vamos a ver los alimentos impuros. También parece algo sencillo, pero yo he conocido muchas personas que por este tema han abandonado la iglesia. Y vean, tiene una explicación muy sencilla. ¿Y a qué nos referimos? La objeción es la siguiente. Es cierto que está prohibido comer la carne de ciertos animales considerados como impuros. ¿Y de dónde se basan esto? Está tomado del libro del Levítico en el capítulo 11. Este tema específicamente, bueno, un poquito más los adventistas del séptimo día. Hay lugares donde hay muchos adventistas del séptimo día. Hay otros lugares donde ni siquiera los conocen, pero en general también hay grupos evangélicos que no comen carne de cerdo, por ejemplo. Y bueno, ¿en dónde se basan? Levítico capítulo 11, en el versículo 7, en otros versículos ahí más o menos, desde el versículo 1 en adelante, se presenta una lista de animales, de carne de animales que no se debe comer. Y es verdad, tú vas a la Biblia, lo lees y dices, sí, aquí hay una prohibición, pero vamos a explicar por qué está esta prohibición. Había dos motivos por los cuales se prohibió comer no solamente la carne de cerdo, sino de otros animales. La de cerdo es la más común, por eso es que nos referimos a esa, ¿no? De la lista de animales que están prohibidos según el libro de Levítico. Entonces, el primer motivo por el que se prohibió fue por cuestión de higiene. La carne de cerdo puede acarrear enfermedades. Imagínense, están en medio del desierto, mucho calor, hay poco aseo, no existía una manera como ahora los refrigeradores para mantener fresca la carne. Entonces se echaba a perder la carne muy fácilmente y esto podía ocasionar una epidemia ahí con todo el pueblo. Entonces, para evitar eso y cuidando la salud de las personas, dijeron, esta carne no hay que comerla. Y entonces fue por motivo de higiene. Fíjense, hasta eso se muestra cómo Dios cuida a su pueblo, ¿no? Y se prohíbe, y es un mandato de Dios, ¿no? Pero fue por esta cuestión por higiene. Y también por motivo religioso porque el pueblo aprende a obedecer a Dios en cosas sencillas, en cosas exteriores. Dios va preparando al pueblo para lo que va a venir más adelante, que va a ser la llegada de Jesús. Entonces, primero se prohíbe por estas dos cosas, por motivo de higiene y por cuestión religiosa, es decir, pequeñas leyes que el pueblo tiene que ir obedeciendo. Entonces, entendiendo eso, hay que recordar también que es una ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se presenta una ley que es específicamente para un pueblo específico, que es el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es la ley que ya nos corresponde a nosotros. Nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento y no al Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, de hecho, nos dice Jesús que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por su boca, dice Mateo 15:11,
sino lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. ¿Qué sale de la boca del hombre? Odios, rencores, mentira, todo eso sí mancha al hombre, porque se pensaba que si tú comías carne de estos animales que estaban prohibidos, tú te volvías impuro. Eran animales o alimentos impuros, tú te volvías impuro si la consumías. Dice Jesús, no, eso no te hace impuro. Lo que te hace impuro es lo que sale de tu boca, lo que sale de tu corazón. Eso sí, ahí Jesús hace como un juego de palabras, ¿no? Lo que sale, lo que entra por la boca no lo hace impuro, pero lo que sale sí, sí te hace impuro. Y se refiere a esto, lo que mancha el alma. Mateo 15:11. Vean lo que dice San Pablo a los romanos. El reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Así es que la importancia no debe estar en lo que se come, en lo que se bebe, sino en cosas más trascendentales que tienen que ver con el espíritu, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente importa. Dice también Primera los Corintios capítulo 8, versículo 8 al 9. No es un alimento el que nos hará agradables a Dios. Si comemos no ganamos nada, si no comemos tampoco perdemos nada. Pero si bien somos libres, cuídense de esa misma libertad, que esa misma libertad no haga caer a los débiles. Vean cómo está, y esto por qué lo dice San Pablo a los Corintios, porque en su tiempo, en el tiempo de los apóstoles de San Pablo, se daba todavía esta situación de considerar algo, algún alimento como impuro o como puro o impuro. Querían saber la distinción y hace hincapié en esto San Pablo, porque se daba esta situación. Vean lo que dice Hechos 10:15. La voz le dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Vean, estamos viendo textos bíblicos que nos hablan ya en el Nuevo Testamento de que es cómo se toman los alimentos que son sagrados y todo, como lo vamos a ver en este texto, primera a Timoteo capítulo 4 versículo 4 que Dios, todo lo que Dios ha creado es bueno, dice San Pablo. Ningún alimento está prohibido siempre que lo tomemos dando gracias a Dios. Entonces se está ya viendo a la luz del Nuevo Testamento que ningún alimento está prohibido. Y dice Colosenses 2:16, vean lo que les decía, ya San Pablo, precisamente por este conflicto que había, por lo que se comía o no se comía, San Pablo dice a los colosenses, que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben. Va a decir más adelante, por no respetar lunas nuevas, por no respetar el sábado, fiestas, y ya San Pablo sigue diciendo, a los colosenses. Esas fueron leyes que se dieron para preparar al pueblo a lo que iba a venir, que iba a ser la llegada de Jesús. Así es que estando en el Nuevo Testamento, Jesús nos está diciendo, es posible, claro, todo en exceso es malo, ¿no? Pero ya no está prohibido como en el Antiguo Testamento comer carne de ciertos animales. Así es que ese fue el motivo y esta es la razón por la cual nosotros, considerando una ley del Antiguo Testamento, basándonos en el Nuevo Testamento, podemos decir que sí se puede comer la carne de estos animales. Muy bien, pues esta es la objeción, la respuesta a la objeción sobre los alimentos impuros. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el el culto en la Iglesia Católica, el culto y las imágenes. Así es que, pues vamos a hablar de esto. Es el tema fíjense, lo vamos a distinguir así, culto e imágenes. Están relacionados, pero los vamos a separar un poquito. ¿Por qué?
Cuando hablamos de culto, vamos a hablar de imágenes, sí, pero queremos hablar de el culto porque es mucho más general. Muchos hermanos separados, cuando hablan sobre las imágenes, este, todo lo meten así como a la parte de las imágenes y eso es todo, ¿no? Y entonces ellos dicen, todo culto, todo acto de nosotros ahorita vamos a ver, distinguimos ciertos actos de adoración, de veneración, y ellos dicen, no, todo es adoración. De hecho, le dicen ellos, voy al culto y van a su templo, ¿no? Para ellos es ir a adorar a Dios. Para nosotros, en la iglesia es un poquito más amplio el término. ¿Qué tiene que ver con las imágenes? Sí, y ahora vamos a ver la relación. Pero bueno, empezando, ¿qué entendemos por culto? Fíjense, culto es el conjunto de actos con que se atributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o hacia una cosa. Vean, es muy amplio cuando hablamos de culto. Es algún acto en el que yo demuestre cariño, demuestre respeto. Esto va a ser culto. Puede ser hacia una persona, pero también puede ser hacia algún objeto, alguna cosa, un objeto sagrado. Ya veremos en este momento. Entonces, de manera general, eso es culto. Y vamos a distinguir de inicio dos tipos de cultos: el culto privado y el culto público. El culto privado es aquel que se realiza con personas particulares. Por ejemplo, si yo hago una oración personal, yo puedo o estar frente al Santísimo yo solito de manera personal, es culto privado, ¿no? Un culto público es cuando se realiza por una comunidad como tal. Puede ser una santa misa, ¿no? O algún acto de culto que sea público, una procesión. Y ahora estoy tomando solamente ejemplos de culto religioso porque vamos a ver a continuación que hay clases de culto. Bueno, ahorita seguimos con culto privado, culto público. Ahora vean estas dos: culto religioso y culto civil. Vamos abriendo un poquito más el concepto de culto. Culto religioso es aquel que es dirigido a Dios y a todo lo que se relaciona con él. Es decir, si yo hago una oración a Dios, obviamente, será culto religioso. Si yo hago una oración a San Francisco de Asís pidiendo su intercesión para que me ayude, y San Francisco tiene relación con Dios, claro, entonces sigue siendo culto religioso. La Virgen María, los ángeles, todo lo que tenga que ver con Dios es culto religioso. Pero vean, hay otro tipo de culto que no es religioso, que le vamos a llamar culto civil. Este culto es dirigido a todo lo que se relaciona con la humanidad, la patria, el grupo social o la familia. Vean todas estas cosas: humanidad, patria, grupo social, familia, hombres ilustres, héroes, y también a todo lo que lo simboliza o lo representa. A ver, por ejemplo, eh, en cada país ahorita donde están conectados, hay un día, digamos, un día nacional en el que se celebra. En el caso de México, celebramos la independencia, ¿no? En septiembre. Hay un día específico en el que celebramos a los héroes patrios, celebramos nuestra independencia y pues se hace una fiesta nacional. En su propio país, de donde se estén conectando, seguramente tendrán el día, ya sea, no sé, de independencia o celebren algún héroe nacional, no sé, todos los países tienen estas celebraciones. Por ejemplo, aquí el 21 de marzo se celebra a Benito Juárez, el natalicio de Benito Juárez, y entonces se hacen ceremonias y todo eso, ¿no? Eso es culto civil. Oye, ¿es adoración esto? Claro que no, es un respeto que se da a alguien, a una persona, porque hizo algo sobresaliente en este caso, por un grupo social, que sería un país, ¿no?
o aquí no hablemos de la humanidad porque no es toda la humanidad, sino es algo reducido. Entonces sería la patria en este caso, ¿no? Pero también aquello que lo simboliza o lo representa. A ver, un ejemplo de culto civil también puede ser, aunque está muy relacionado con el culto religioso, sería el culto a los fieles difuntos. El día 2 de noviembre, por ejemplo, aquí en México se ponen ofrendas y a través de la ofrenda se recuerda a nuestros familiares que fallecieron. Y entonces se puede poner una fotografía de un familiar ahí en esta ofrenda. Se pone un altar y se pone la foto del familiar. Esa foto representa al familiar que falleció. Y entonces puede estar ahí la foto y esto forma parte de un culto civil, porque incluso el día, vamos a suponer que digamos que un familiar, el abuelo murió y el día de su cumpleaños se hace a lo mejor un altar, se hace una oración, pero se celebra su cumpleaños. Un cumpleaños no es religioso, ¿no? Entonces sería parte del culto civil. Pero también, hablando del culto civil, aquello que lo simboliza. Una bandera simboliza un país. Imagínate que está la bandera de tu país en otro país y le prenden fuego y la pisotean. Oye, tú te sientes ofendido porque dices, oye, pero si es un pedazo de tela. No es solo un pedazo de tela, lo sabemos. ¿Por qué ofende que se trate mal a la bandera de un país? Porque representa, simboliza a todo un país. Entonces, eso es culto civil. Todo lo que tiene que ver con la humanidad, grupo social y aquello que lo simboliza o lo representa. Ahora vean estos dos tipos de culto, culto relativo y culto absoluto. Aquí están estos dos como agrupados porque tienen relación. Fíjense, voy a empezar por el de la derecha. El culto absoluto es aquel que se dirige directamente y termina en la cosa, en la persona o cosa que se quiere honrar. Vamos a suponer que el Día de las Madres, también creo que en cada país varía un poquito la fecha. El Día de las Madres yo estoy con mi mamá y le digo, felicidades, feliz Día de las Madres, le doy su regalo, un abrazo y se lo celebro así de manera personal. Esto sería culto absoluto, aparte de que es culto civil, porque es un cumpleaños, es un culto absoluto porque yo lo estoy diciendo directamente. Pasa un año y vuelve a darse el Día de las Madres, pero resulta que al año siguiente yo no me encuentro cerca de mi mamá. Ahí es donde sería un culto relativo. ¿Por qué? Yo saco una fotografía de mi mamá y le empiezo a decir, mamá, no estoy contigo el día de hoy, pero tú sabes que te quiero mucho y yo te recuerdo muy especialmente el día de hoy, pero espero que el próximo año, este día, yo la pueda pasar cerca de ti. Y se lo digo a la fotografía. Y alguien que me vea va a decir, algunos dirán, oye, ¿a poco la fotografía te escucha? Otros dirán, que son los que pensarán más lógico, dirán, no, no es que le esté hablando a la fotografía, le está hablando a su mamá, pero se está valiendo de la fotografía para hacer llegar estas palabras a su mamá que se encuentra en otro lugar, ¿no? Entonces, ese es el culto relativo, que se dirige directamente a un objeto, pero el acto de culto termina en aquello que simboliza ese objeto. En este caso, la fotografía representa a una persona, ¿no? Y esto pasa con las imágenes religiosas. Ese es el culto relativo y el culto absoluto. Ahorita vamos al tema de las imágenes, lo vamos a tocar al final. Ahora, el culto se divide en tres clases. Tres clases. El primero es culto de latría o adoración. Esto hay que tenerlo muy, muy claro,
porque es una de las cosas que muchos hermanos separados, tal vez la gran mayoría, no entiende esta diferencia. El culto de latría o que lo que es lo mismo, el culto de adoración es el que va dirigido exclusivamente a Dios y nada más. Dios es celoso en ese sentido porque no permite que yo rinda culto de adoración, es decir, que yo considere como Dios a otra cosa que no sea Él. Si yo considero como Dios a otra cosa que no sea el mismo Dios verdadero, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces yo estaría cometiendo el pecado de idolatría. Entonces, por eso es que el culto de adoración solamente va dirigido a Dios. Hay otro tipo de culto, otra clase de culto que es el que está ahí en medio, lo tienen, es el culto de Dulía, que también es llamado veneración. Este culto, veneración, hay que recordar que veneración significa respeto. El culto de dulía o veneración es aquel que va dirigido a, a los santos, también a las imágenes, todo lo que tenga que ver con Dios, va a ser respeto, va a ser a los santos, a las imágenes, a los objetos religiosos, a los ángeles, a todo lo que tiene que ver con Dios. Va a ser un culto de veneración. En este sentido, antes de llegar a la tercera clase de culto, aquí hay que distinguir estas dos cosas. No es lo mismo adorar que venerar. Adorar es reconocer en alguien, que en este caso en Dios, como mi ser supremo, mi creador, a quien le doy entrega absoluta de mi vida. Vean, es algo, digamos, extremo, y eso solamente se puede dar con Dios. Yo solamente adoro a Dios. Eso lo debemos tener muy claro. Y respeto las imágenes, respeto a los santos, les doy un culto de veneración. No los considero como Dios porque yo sé distinguir lo que es Dios y lo que no es Dios. Quiero mucho a mi santo patrón, quiero mucho a mi ángel de la guarda, pero sé que no es Dios. Sé que me pueden ayudar, pero no son Dios. Entonces, parece que me estoy viendo muy obvio y sé que ustedes entienden esta parte, pero créanme, hay mucha gente que por no saber distinguir estos conceptos tan sencillos, se ha generado muchísima confusión, sobre todo en el tema de las imágenes, que insisto, lo veremos en un momento más. Entonces, entendiendo esto, vamos a la tercera clase de culto. La tercera es hiperdulía. La segunda fue dulía, la tercera va a ser hiperdulía. ¿Qué significa hiperdulía? Veneración especial. Y esta veneración especial es dirigida a la Virgen María. Fíjense, la Virgen María, ustedes lo saben, ustedes conocen perfectamente lo que nosotros entendemos en la iglesia, en la doctrina católica, la veneración a la Virgen María. María es especialísima y distinta a todos los demás santos. Ella tiene un lugar especial en el cielo. La Virgen María fue el único ser humano que pudo haber dicho, que pudo haber tenido la dicha, el privilegio y de decir, yo soy la madre del Hijo de Dios. ¿Qué otro santo en toda la historia de la humanidad, qué otra persona, qué otro ser humano en la historia de la humanidad puede decir, así como la Virgen María, yo soy la madre del Hijo de Dios? Y nadie en la historia de la humanidad entera ha tenido una relación tan perfecta, tan íntima con el Espíritu Santo, con Dios mismo en su tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y habría mucho más que decir de la Virgen María. Por eso es que a María se le da un culto especial. No es Dios o diosa, como dirían algunos enemigos de la iglesia, es la Virgen María y por eso merece un respeto especial.
Entonces, ya tenemos estas tres clases de culto. Ahora vamos a ver si lo que hemos dicho hasta este momento está de acuerdo con la Biblia, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la adoración y qué dice la Biblia sobre la veneración. Vamos a la Biblia. Primero, con relación al culto de adoración, no hay ningún problema. En eso estamos de acuerdo católicos y no católicos. Es el culto que se debe solamente a Dios. Y ahí lo dice Mateo 4:10 en palabras del mismo Jesús. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La adoración es solamente a Dios y en eso no tenemos ningún problema. En la veneración es donde viene el problema. Le viene la diferencia entre católicos y no católicos, porque para nosotros existe una diferencia entre adoración y veneración. Para los que no son católicos, para los grupos proselitistas no católicos, para ellos todo culto es adoración. No entra en ellos la parte de la veneración. Y veneración significa respetar, ya dijimos, ¿no? Honrar por algún motivo especial. Por eso es que, fíjense en este ejemplo tan sencillo. Una frase incorrecta, que es la frase que tenemos a la derecha, sería, yo adoro este crucifijo porque es Jesús mi Dios. Al tener un crucifijo sería incorrecto decir esto, yo lo adoro porque es mi Dios. Lo correcto es lo que tenemos a la izquierda. Yo respeto este crucifijo. Vean, no es lo mismo adorar que respetar o venerar. Yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús, que es mi Dios. Vean la diferencia. Aquí ya estamos viendo adoración y veneración y estamos viendo que esta imagen religiosa me recuerda, no es Jesús, me recuerda a Jesús, porque Jesús es mucho más que una imagen, está en el cielo, es Dios mismo. Él dio la vida por mí. Y esta imagen que tengo yo, este crucifijo, representa a Jesús, no es Jesús, ¿no? Entonces, vamos distinguiendo este lenguaje también. Ese sería lo correcto, lo que tenemos a la izquierda. Ahora vamos a ver en la Biblia diferentes cosas, personas y cosas que vamos a ver que merecen respeto. Hablando de la veneración en la Biblia, vamos a venerar a los ángeles. Son espíritus que desde un principio se mantuvieron fieles a Dios y están a su servicio. Por eso merecen un honor especial. Y ahí tenemos el caso de Josué cuando se encuentra con el jefe del ejército de Yahvé, dice ahí Josué 5:13 al 15. Anoten esos textos bíblicos, de por sí se está grabando esto, con calma después pueden buscar, anotar y ver el contexto. Yo les recomiendo que lean el contexto, la historia completa de cómo es que Josué se encuentra con un ángel y él se arrodilla, se postra, ¿no? Le rinde veneración. Los ángeles, por lo que acabamos de decir, merecen un respeto, una veneración especial. ¿Quién más? En la Biblia encontramos alabanzas hacia ciertos personajes famosos por su heroísmo, por su sabiduría, por su santidad. Estamos hablando de los héroes y santos del pueblo de Dios. Hoy en día tenemos héroes patrios, por ejemplo, o líderes que hicieron algo por el pueblo, a veces por un pueblo o por una región o por un país, ¿no? Y se reconoce. Bueno, en la Biblia también se reconocía a estas personas. El rey David, por ejemplo, lo encontramos en Sirácides 47. Al rey David se le reconocía como un santo, se hablaba del santo rey David. También Elías se le alababa, como vemos en Sirácidas 48. Elías, qué glorioso fuiste en tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser igual a ti? Y tantos otros santos y héroes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. También, hablando de la veneración, se veneran lugares sagrados. Es donde se realiza una intervención o manifestación de parte de Dios. Hay muchos lugares, ¿no?
En el Antiguo Testamento, pues era el templo de Jerusalén, el tabernáculo. Vean, cuando llega Moisés y ve la zarza ardiendo, Dios le dice, quítate tus sandalias porque este lugar es sagrado. Fíjate cómo el mismo Dios está reconociendo un lugar al que le está dando este tinte de sacralidad a un lugar. Entonces, hoy en día, lugares sagrados, pues todo lo que se conoce como Tierra Santa, aquellos santos lugares donde estuvo Jesús cuando vino aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento son los lugares, estas casas, estos lugares donde se realizaba la fracción del pan, como se conocía inicialmente a la Santa Misa, ¿no? Bueno, que sigue siendo la fracción del pan y así es como se conocía en el principio de la iglesia, los inicios de la iglesia. Esos son lugares sagrados. Por lo tanto, merecen un respeto especial. Hablando de la veneración de la Biblia, también, perdón, la veneración en la Biblia, estamos considerando objetos sagrados. Y aquí no podemos hablar de objetos sagrados en la Biblia sin mencionar este objeto sacratísimo que existía en el Antiguo Testamento, que era el Arca de la Alianza, donde Moisés depositó las tablas de la ley. No solamente estaban las tablas de la ley, era como un cofre, una caja, digamos, pero así muy, muy especial, adornada, tenía muchas cosas y era un objeto sagrado. Estaban las tablas de la ley, estaba también la vara de Aarón, estaba un poco de maná que habían comido los israelitas en el desierto. Bien, era un objeto sagrado y lo consideraban así, como tal, como algo muy preciado, sagrado, lo veneraban. Y vean, era un objeto que el pueblo de Israel veneraba. Estaba también el altar donde se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ahí están las citas bíblicas, ¿no? Los vestidos que tenían los sacerdotes, los reyes, también eran objetos sagrados. Hoy en día seguimos teniendo objetos sagrados, ¿no? Este, tenemos, por ejemplo, en nuestras iglesias hay muchos objetos sagrados que merecen nuestro respeto. Principalmente las imágenes, la cruz, objetos como el Santo Rosario, con el que se reza el Santo Rosario, es un objeto también sagrado todos los utensilios que se utilizan para la fracción del pan, para la Santa Misa, la vestidura de los sacerdotes, cada objeto litúrgico que se utiliza, la cruz alta, los ciriales, todo lo que vemos a nuestro alrededor durante una Santa Misa. Son objetos sagrados, ¿no? Merecen respeto, merecen veneración, por supuesto. Hablando de tiempos sagrados, en la Biblia tenían muchas fiestas. Fíjense, celebraban los israelitas el séptimo día. Ellos lo consideraban como sagrado el séptimo día, luego el séptimo año y después celebraban el año jubilar cada 50 años, es decir, 7 ciclos de 7. El 7 siempre en el pueblo de Dios ha sido muy especial, significa perfección. 7 días, 7 años y luego 7 ciclos de 7. 7 por 7 son 49. Pues el siguiente año, es decir, el año 50, hacían una fiesta todavía mucho más grande. Se perdonaban las deudas, había festejo y se daba gracias a Dios, celebraciones, era algo muy grande. Celebraban también 3 grandes fiestas los israelitas, la fiesta de los ácimos, de los panes ácimos, la fiesta de la siega y la fiesta de la siega de los primeros frutos y la siega de los últimos frutos. Motivos no faltaban para celebraciones. Era un pueblo muy religioso en cuestión de fechas que tenían específicas para celebrar. En el Nuevo Testamento ya no es el sábado, ya ahora es el primer día de la semana, que va a ser el domingo, el día de la resurrección de Jesús.
Resucita Jesús el domingo y los apóstoles se empiezan a reunir el domingo hasta la fecha. Nosotros celebramos el domingo como Día del Señor, como Día de la Resurrección de Jesús. Hablando de la veneración de la Biblia, también hay personas sagradas. Van a ser dos principalmente: los sacerdotes por estar consagrados al servicio de Dios y los reyes por ser representantes de Dios en la guía del pueblo. Van a ser los dos tipos de personas sagradas que vamos a encontrar en la Biblia. Y ahí vienen los textos bíblicos del libro de Sirácides, del segundo libro de Samuel. Ahí, por ejemplo, cuando el rey David reprende al joven que dijo haber matado al rey Saúl, y llega y dice: es que yo lo maté, yo le enterré su espada porque ya estaba ahí muriendo, y yo llegué y pues le enterré la espada, ¿no? Lo reprende David porque dice: ¿cómo te atreviste a alzar la mano para matar al rey que Yahvé había consagrado? Y bueno, es una historia muy, muy interesante, ¿no? Si la han leído, no me dejarán mentir, que es una historia muy interesante cómo muere Saúl y cómo David se indigna por la muerte, de cómo había narrado la muerte este joven que llegó a anunciarles la muerte de Saúl. Pero bueno, son personas sagradas, por eso esta indignación, ¿no? Porque murió alguien consagrado a Dios. Ahora, en el nuevo pueblo de Dios, las personas sagradas son los sacerdotes. En general todos, ¿no? Todos los que son consagrados, forman parte de la jerarquía. Me refiero desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los que forman parte de la jerarquía, son personas sagradas por estar precisamente, tener una consagración, estar al servicio completamente a nuestro Señor. En el Antiguo Testamento se ungían con aceite, hoy se siguen ungiendo también los sacerdotes con aceite. este, tiene mucha, tiene sus bases esta unción en el Antiguo Testamento, la unción que se hace a los sacerdotes, a los consagrados, ahora ya en el nuevo pueblo de Dios. Acciones sagradas. En el Antiguo Testamento eran las oblaciones, que eran flor de harina, eran cosas que se ofrecían a Dios. Esas eran las oblaciones: espigas, aceite, vino, incienso, y también los sacrificios. Ofrecer las oblaciones y ofrecer los sacrificios eran acciones sagradas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es la repetición de la cena del Señor. Entonces, estamos viendo con esto que se veneran muchísimas cosas. Vean, hablar del culto es mucho más amplio y no se reduce solamente a la adoración a Dios. ¿Es adoración a Dios? Sí, es culto, pero también la veneración a todo lo que ya vimos hasta este momento. Y por último, vamos a hablar de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre las imágenes. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre las imágenes? Ahora sí, entramos para terminar en el tema de las imágenes. Primero, la Iglesia Católica enseña algo que está de acuerdo completamente con el dato bíblico. Se trata de un culto de veneración. Nosotros, hay que dejarlo bien claro, nosotros católicos veneramos las imágenes, no las adoramos. Hay una gran diferencia. Nosotros las respetamos, para nosotros son objetos sagrados, las imágenes, pero no llegamos a la adoración. ¿Por qué? Porque no pensamos que son dioses. Si nosotros llegáramos a pensar, o sería mucho peor, ¿no? Que la iglesia nos dijera, nos enseñara que son dioses y que hay que adorarlas, oye, estaríamos cometiendo un pecado gravísimo, sería tentar contra Dios, ¿no? Una ofensa grandísima contra Dios. Pero no, nosotros tenemos imágenes y las respetamos. Eso cambia todo, cambia las cosas. Los católicos no adoramos a los ángeles, a los santos, ni sus representaciones. Vean, hay que distinguir. No adoramos a los santos que están en el cielo, no adoramos sus imágenes, que son sus representaciones. Son dos cosas diferentes.
tenemos las imágenes y reliquias como algo sagrado que merecen respeto y cariño. Es decir, reconocemos que son objetos sagrados. Los católicos no pensamos que las imágenes tengan un poder especial. Vean, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las imágenes se bendicen, sí, pero no porque estén benditas ya adquieren algún poder especial. Se bendicen también casas, se bendicen autos, se bendicen personas, se bendicen hasta animales, ¿no? Y no por eso ya adquieren algún poder especial. Entonces hay que tener en cuenta esto, que el hecho de que se bendiga un objeto sagrado quiere decir que no es un objeto cualquiera. Es como, por ejemplo, una campana. Se utiliza para la escuela, sí, pero después alguien dice, ¿saben qué? La vamos a donar la campana para la iglesia porque no tiene campana la capilla. Esa misma campana, ¿qué se hace? Se bendice, se hace una oración y esta campana que antes servía para llamar a la escuela, ahora es para un servicio religioso. Se bendice. Esto significa la bendición, que se está consagrando, se está destinando un objeto para un servicio religioso, para una actividad religiosa. Esa es la bendición, no para adquirir un poder especial. Y los hermanos separados entonces están muy equivocados cuando dicen que los católicos somos idólatras. Idolatría significa adoración de ídolos. Un idólatra es aquel que adora ídolos. Nosotros católicos no somos idólatras. Nosotros veneramos las imágenes, pero no adoramos ídolos. Una gran un gran error que cometen los hermanos separados es no saber distinguir entre una imagen y un ídolo, no saber distinguir entre veneración y adoración. Y lo que enseña el Concilio de Trento precisamente es esto. Ahí les voy a dejar el dato para que lo lean después con calma. Esto fue un decreto del 3 de diciembre de 1563, donde la Iglesia nos invita a tener imágenes, a venerarlas, a besarlas incluso, pero no es con actitud de adoración, sino con actitud de veneración. Este texto es bien importante del Concilio Ecuménico de Trento. Vean, estamos hablando de 1563. Por eso es que, hablando ya la conclusión, queda aclarada la doctrina católica con relación al culto que se debe a las imágenes. No es de adoración, sino de veneración o de respeto. Cualquier acto de homenaje que se rinda a estos objetos va a las personas representadas o simbolizadas en ellos. Recuerden el culto relativo que hablábamos hace un momento. Una cosa es pedir a Dios delante de una imagen y otra cosa es pedir a la imagen. Es diferente. Nosotros pedimos a Dios y nos valemos de una imagen para pedir a Dios o para pedir a quien representa la imagen, pero nuestra oración no va dirigida al objeto como tal, a la imagen, sino que va dirigida a la persona que representa esa imagen. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y solamente les quiero robar 2 minutos más, donde les quiero presentar un par de textos bíblicos donde se aclara precisamente esta, esta cuestión de las imágenes. Porque hay una objeción muy, muy recurrente de parte de los hermanos separados, este, porque dice en la Biblia que en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, es muy recurrente esto. Abres tu Biblia y te encuentras con esto, donde Dios dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Un católico lo lee y dice, ay, ¿y por qué nosotros sí tenemos imágenes? Estamos en un error. Hay que aclarar lo siguiente. La Biblia no prohíbe las imágenes o estatuas, lo que prohíbe son los ídolos. Un ídolo es un falso Dios.
En esta cita que acabamos de ver, Éxodo capítulo 20, versículo 4, lo que está prohibiendo Dios son los ídolos, no las imágenes. De hecho, dice en el versículo 3, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, ¿de qué está hablando? De ídolos. Y después dice en el versículo 5, no te postres ante estos dioses. Está hablando de ídolos. Dios prohíbe tener ídolos, no prohíbe tener imágenes. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer la diferencia entre un ídolo y una imagen. Ya lo vimos. Una imagen es un retrato, es una representación de algo, de alguien. Y un ídolo es un dios falso, algo que quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y un ídolo no es necesariamente una imagen. Un ídolo puede ser el dinero, el orgullo, la vanidad, el pecado mismo, es un ídolo. Algo que nos aparta de Dios es un ídolo. Entonces, no confundirlos con las imágenes religiosas. Por eso en la Biblia dice, allá tendrán que servir a dioses hechos por el hombre. Está hablando de ídolos, dioses de madera, de piedra, que no ven, no oyen, en fin. Y finalmente, recordar que el templo de Jerusalén tenía imágenes en su interior. Fíjense, el templo donde Jesús iba a hacer oración tenía imágenes en su interior. De hecho, Dios mismo manda hacer imágenes. En Éxodo 25:18, esta cita es importantísima. Harás dos querubines de oro, dice Dios, fíjense. Primero manda, según esta lógica de los hermanos separados, Dios prohíbe hacer imágenes y después manda hacer imágenes. ¿Cuál es entonces la contradicción? No hay contradicción. Lo que prohíbe son ídolos y después manda hacer, en este caso, dos querubines de oro. En el libro de los números, Dios manda hacer una serpiente de bronce. Vean, Dios mismo manda hacer imágenes. El templo de Jerusalén, les decía, estaba adornado con pinturas de querubines, de toros, de leones, había palmas, olivos, muchas cosas, y ahí están los textos bíblicos. Conclusión, la Biblia prohíbe, Dios mismo prohíbe la adoración de ídolos, no prohíbe tener imágenes. Hay que saber distinguir entre un ídolo y una imagen y entre lo que es adoración y lo que es veneración. Bueno, pues con esto terminamos el tema del día de hoy. No sé si hay algún comentario. Sí, algún hermanito que quiera hacer algún comentario, alguna duda que tengan, porque, bueno, no sé si entraría un poco en este tema, que hay mucha confusión también con las imágenes contaminadas. Entonces, con esto que nos acabas de dar, pues ya podemos nosotros tener un mejor discernimiento sobre esa confusión que nos hacen llegar hasta, lamentablemente, los mismos sacerdotes con todo esto. Entonces, esto nos va aclarando a todos, como tú comentas, lo que es la diferencia de la veneración a la adoración y que las imágenes son nada más representativas y que depende de cómo uno vea con los ojos del alma. Me encantó que al principio comentabas también que sobre los alimentos impuros, igual yo les digo sobre la vestimenta, ¿no? Yo creo que la vestimenta, la que más importa es la del alma. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Pues no sé, algún otro comentario. Gracias, Mile, por también retomar este aspecto. Sí, sí, tiene mucha razón. ¿Algún otro comentario? Si no, pues ¿Alguien vamos más por que terminar. guste hacer un comentario? Susi abrió su micrófono. Pues yo creo que estuvo todo muy claro y nos dejó como mucha sabiduría para cuando nos encontremos a los hermanos que vienen a tocarnos, pues saber responder correctamente sobre los alimentos y sobre las imágenes. Le agradezco mucho porque fue muy claro y nos ayudó mucho su clase de hoy.
Gracias. Muchas gracias, Susi. ¿Alguien más? Bueno, nada más como último comentario que Susi nos comenta que esto nos trajo mucha luz, no tanto con los hermanos separados, sino como tú mismo comentas, Rodo, dentro de nuestro catolicismo hay mucha confusión sobre estos temas. Entonces, cuando lleguen algún hermano que diga, ay, esta imagen así y que tiene esto, nosotros ya vamos a tener esas tablas para poderles decir el por qué no deben de verlo de tal o cual manera de lo que aprendimos el día de hoy. Pues yo creo que Así es. terminamos, Rodo. Te Terminamos. agradecemos nuevamente ya la cuarta clase, perdón, la cuarta clase, gracias a Dios y gracias a ti por darnos un poco más de conocimiento sobre la palabra de Dios. Sí, no, para mí es un gusto, lo hago con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a terminar poniéndonos también en manos de la Virgen María para que ella nos conduzca siempre, siempre hacia Jesús, como lo hizo desde que estuvo en la tierra al cuidado de Jesús. Siempre la mirada fue hacia su Hijo Jesús y hoy nos sigue diciendo, hagan lo que Él les diga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.